Buenas tardes para todos. Para mí es un honor y de hecho me siento muy feliz de poder estar con ustedes acompañándolos, enseñándoles, bueno, un par de cosas que nos han funcionado desde psicología clínica y se pueden aplicar muy bien para la vida en particular. Entonces, esta charla tiene que ver con aprender a resolver esos obstáculos cuando nos proponemos una meta. Por ejemplo, queremos hacer ejercicio y tenemos todas las ganas, pero no lo hacemos, por ejemplo, o empezamos terapia y algo empieza a suceder de tal manera que el tratamiento no se mueve o la terapia no funciona al ritmo que nosotros quisiéramos o esperáramos. Entonces, para empezar, lo primero que vamos a hablar es de lo siguiente. Vamos a tratar de entender un poquito por qué en teoría cada uno de nosotros puede llegar a interferir como en nuestro propio camino. Yo no creo que ninguno de nosotros haya decidido, no sé, gastarse 600,000 pesos, gastarse no sé cuánto vale una suscripción a un gimnasio un año, ¿saben? Igual, es una cantidad de plata importante y al cabo de cierto tiempo perdemos la plata. Sí, yo no creo que alguien se haya levantado diciendo que tengo unas ganas de botar estos 500,000 pesos, a ver en qué me los voy a botar, dónde los voy a desperdiciar. Yo creo que no, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, pues vamos a ver un poquito qué cosas pueden interferir, por qué nosotros terminamos como no cumpliendo con lo que queremos y qué podemos hacer. En primer lugar, hay algo que tenemos que tener claro y es que todos nosotros tenemos una historia de vida, ¿saben? Y esa historia de vida también va a terapia. No es como que ustedes son unas personas en su vida normal, digamos, en su vida cotidiana y cuando van a ir al psicólogo, cuando van a terapia, entonces esa persona cambia, ¿sí? Entonces los problemas que tenemos se desaparecen, ¿no? Las cosas que aprendimos a hacer o que no nos enseñaron a hacer, de repente las conocemos, ¿no? Ojalá funcionara así, pero lo cierto es que no. Entonces, esa historia de vida va a jugar un papel importante en cómo va a funcionar el tratamiento. A veces puede potenciar el tratamiento. Entonces, por ejemplo, si yo he tenido una historia de vida en la que cuando yo le digo a personas con las que convivo que me siento triste, que hay algo que me preocupa o si yo tengo una duda sobre algo y estas personas son receptivas, son abiertas y de hecho son muy afectuosas para responderme o como que se toman el tiempo de prestarme atención y demás, miren que esa historia va a ir ayudándome a que en una situación posterior yo pueda, por ejemplo, abrirme con un terapeuta, ¿saben? Pueda pedir ayuda de una manera como clara o pueda expresar y establecer una conexión con este terapeuta que me va a ayudar. Pero otras veces puede suceder, de hecho, lo contrario, que la historia que yo he tenido como persona no favorece lo que se necesita para que el tratamiento sirva. Entonces, supongamos que cambiando la historia, yo he tenido como episodios en mi vida o he tenido una historia en la cual cuando yo me siento mal y voy a expresarlo, recibo muchas cosas como, ay, pero es que usted sí es exagerado, o bueno, pero es que usted se supone que debería poder resolver este tema solo, o cosas que creo que hemos escuchado todos como, o las princesas no lloran, por ejemplo, no se pueden nunca despeinar ni desmaquillar, o los machos de verdad no muestran ningún tipo de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, cuando hemos tenido este tipo de historias de vida, lo que ocurre es que eso va a marcar qué cosas sí podemos hacer o qué cosas nos van a costar hacer más adelante. Entonces, en ese orden de ideas, cuando vamos a hacer terapia, cuando nos proponemos una meta concreta, hay cosas que nosotros hacemos específicamente que pueden interferir con que el tratamiento funcione bien, pero no solo cosas que hacemos, sino cosas también que dejamos de hacer. Es decir, yo puedo acordar con mi terapeuta que nos vamos a ver cada 8 días o que tengo sesión a las 6 de la tarde y los dos estamos de acuerdo, listo, nos vemos a las 6, pero llego a las 6:30, llego a las 6:40, llego a las 6:15, como que no puedo llegar a tiempo, por ejemplo. Y bueno, como para que esto tenga más sentido, les voy a presentar a alguien que va a estar con nosotros durante toda la sesión. Este sujeto me ha ayudado y me ha acompañado en muchos entrenamientos. Es una de mis pacientes favoritos y les presento a Patricia. Yo espero que ustedes hayan visto Fragmentado. Si no han visto esa película, se las recomiendo. Es muy entretenida, realmente, tiene mucho Hollywood. Y Patricia es uno de los personajes, pues es como una de las, ¿cómo les digo yo? Una de las identidades del personaje principal. Y hoy va a servir como nuestro consultante para que podamos ver en contexto cómo funciona eso. Entonces, vamos a poner que Patricia tenía una historia de vida, Patricia viene a terapia conmigo y vamos a ver entonces qué pasa a lo largo de que vamos avanzando en el tratamiento. Entonces, como les decía, Patricia podría llegar a ser cosas que interfieren con el tratamiento o dejar de hacer cosas que los dos acordamos y también interferir en el tratamiento. Por ejemplo, si yo estoy en sesión con Patty y Patty, no sé, se molesta conmigo, se levanta de la silla y se va de la sesión, ¿sí?
el irse de la sesión, por ejemplo, es algo que va a interferir con el tratamiento, porque no podemos avanzar si ya no está. ¿Tiene sentido? Pero Patty también podría básicamente dejar de hacer algo que habíamos acordado. Entonces, como les decía, vamos a suponer que Patty y yo en la primera sesión, bueno, no mentiras, en la primera no, después de unas 4 o 5 sesiones, nos dimos cuenta que para que ella experimente una mejoría en el estado de ánimo, en esa tristeza constante que no la deja moverse, que digamos, le dificulta mucho vivir con normalidad, parte de lo que necesita empezar a hacer, por ejemplo, es planear y hacer actividades que sean placenteras, ¿sí? Una vez al día, 2 veces al día, bueno, eso ya lo vamos viendo a medida que va avanzando el tratamiento. Entonces, los dos acordamos que eso es el camino por el que vamos a arrancar. Vamos a empezar por planear actividades que nos gusten o que nos solían gustar y las vamos a hacer, ¿sí? Y vamos a empezar a acumular esas experiencias agradables. Pero resulta que después de que planeamos eso, Patty llega a la sesión y ahí vienen con qué me encuentro. Los que hemos sido terapeutas conocemos la respuesta, y es que Patty no hizo la tarea, por ejemplo. Entonces, algo que empieza a interferir con el tratamiento es que ella no haya hecho la tarea, ¿saben? Y aquí hay una postura muy interesante que he visto en muchos profesionales, y es que solemos creer, solemos creer, por ejemplo, que Patricia lo hace de una manera intencional, ¿saben? Y esa es una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta. Cuando nosotros hacemos cosas o dejamos de hacer cosas, y eso tiene como efecto que el tratamiento no funcione, no siempre se van a dar de una manera intencional. Pues les digo, yo dudo que Patty pague, no sé, X cantidad de dinero por una sesión conmigo, y a propósito ella haga cosas para que esa plata no rinda, no funcione, y de hecho sea una inversión perdida. ¿Me hago entender? Entonces, en ese orden de ideas podemos encontrar que Patty puede no haber entregado su tarea de una manera intencional, o sea, de pronto hay alguna cuestión que ella quería lograr a través de ese comportamiento, de dejar de entregar algo, o por el contrario, ocurre sin que ella lo quisiera, o sea, pasa sin intención. A veces estas acciones pueden pasar de manera premeditada, entonces, claro, pues a ver, no podemos cerrar los ojos. Hay algunas veces que algunos consultantes, inclusive nosotros, hacemos cosas a propósito para alargar el tratamiento, enlentecer el tratamiento, y bueno, ahorita les contaré un ejemplo de eso. Y otras veces pasa de una manera automática. Bien, entonces, teniendo en cuenta como ese contexto en el que podemos hacer diferentes tipos de cosas para interferir con el tratamiento, parte de lo que nos ha enseñado uno de los modelos basados en evidencia que se ha enfocado en esto, que es la terapia dialéctico-conductual, es que no solamente Patty podría hacer cosas para interferir con el tratamiento, yo también como su terapeuta. Piensen en esto. Si ustedes son Patty y van a terapia conmigo y yo les llego tarde a la sesión constantemente, o aplazo las sesiones varias veces en un mismo mes, o por ejemplo, olvido cosas que para ustedes sean supremamente importantes en una sesión, o me comporto de una manera agresiva, bueno, eso se cae de su peso, ¿no? Pero si hago cualquiera de estas cosas, pues ustedes van a tener cero ganas de trabajar conmigo. Y ahí la culpa es de quién, de ustedes que no tienen la suficiente motivación. Pues no. Realmente la responsabilidad es mía y soy yo el que tendría que ver cómo hago para llegar a tiempo, para no aplazar tanto las sesiones, para recordar lo que necesito recordar y, por supuesto, sacar de la sesión cualquier tipo de agresión que pueda haber. Ahora, Patty también podría tener cosas o hacer cosas o dejar de hacer cosas que interfieren con el tratamiento. Por ejemplo, si Patty no viene a la sesión, pues ojalá yo pudiera hacer, no sé, como teleterapia y usar mis poderes para simplemente comunicarnos a través de nuestras mentes, pero aún no he desarrollado ese poder. Entonces, si Patty no viene a sesión, baila, el tratamiento no funciona. Si, por ejemplo, nos encontramos con que Patty no responde a las preguntas que yo le hago o se niega a conversar conmigo, eso también interfiere con el tratamiento. Si evita o escapa ciertas actividades de terapia, y las personas que hayan ido a terapia yo creo que saben que en algún momento del tratamiento se pone desafiante, se pone difícil, tenemos que hacer cosas que normalmente no hacemos, y normalmente hacer esas cosas que nos cuestan puede ser un esfuerzo muy, muy grande. Entonces, Patty, por ejemplo, puede decir, no, ¿sabes qué, Andrés? A mí como que me parece muy duro esto de estar planeando actividades porque yo no tengo ganas de nada y entonces evita la planeación de las actividades, evita hacerlas y demás. O si no hace tareas, pues lo mismo, interfiere con el tratamiento. Ahora, estando de nuevo con Patty, vamos a suponer que vamos a tomar como problema, porque podemos analizar, de hecho, dos cosas. Cuando Patty haga algo, por ejemplo, como levantarse de la sesión e irse, y eso tiene un camino de evaluación distinto, a cuando Patty deja de hacer algo que los dos acordamos. Entonces vamos a coger este segundo camino. Cuando Patty y yo acordamos que iba a hacer una tarea y no la hizo, y ese es el problema, ahí es donde vamos a usar esta estrategia. Ya digamos, en el mundo no terapéutico,
Supongamos que yo planeé que me voy a levantar temprano, o sea, a las 8 de la mañana todos los días. Supongamos, si necesito levantarme más temprano para que me rinda el día. Y resulta que cuando yo me lo planeo y yo lo quiero hacer, lo que pasa es que no lo hago. Entonces necesito entender qué pasa para poder hacer más probable que efectivamente lo pueda hacer. La estrategia que vamos a usar es algo que se conoce como missing links en inglés y en español se conoce como análisis de enlaces perdidos. Sí, eso suena raro y suena muy difícil, pero van a ver que es algo muy concreto y bastante útil. ¿Sí? Ahora más tarde les voy a contar un poquito sobre literatura para las personas que quieran como profundizar y puedan obviamente incrementar su conocimiento sobre este tipo de cosas. Entonces, el missing links va a involucrar el siguiente objetivo, que es hacer una serie de preguntas orientadas a entender cuál fue el obstáculo para, por ejemplo, que Patty o llegue a tiempo o haga la tarea, o que yo me haya levantado temprano. ¿Me entienden? Entonces, este análisis lo podemos hacer, inclusive si somos, bueno, de hecho, idealmente si somos terapeutas, o si no lo somos, pues también lo podemos hacer como una persona que no tiene que ver con terapia. Ahora, las preguntas son estas. En ese orden, la primera pregunta que yo le puedo hacer a Patty cuando no hace la tarea o llega tarde es si ella sabía. Podría ser como que uno dice, bueno, pero ¿qué es esa pregunta como tan lógica, no? Pero es bastante útil. Hay algunas veces que nosotros no sabíamos, por ejemplo, que si no hago la tarea el tratamiento no funciona, por ejemplo, o yo no sabía que tocaba hacer tareas en una terapia, por ejemplo, ¿sí? Entonces, algunas veces el obstáculo para que yo no haga algo es porque realmente no sabía qué hacía, ¿no? Otra de las preguntas que hacemos es si se acordó, porque de pronto sí sabía y tenía claro, pero se le pasó. Y ese es el problema. Otra de las cosas que podemos preguntar es si quería hacerlo. Esta pregunta es bien, bien interesante porque hay veces que las personas, yo creo que nos ha pasado mucho, ¿no? Como yo sé que quiero hacer ejercicio, yo me acordé que iba a empezar una rutina, pero no quise hacerlo en el momento en el que se supone que tenía que hacerlo, ¿no? Y ahí ahorita ya vamos a ver qué hacemos con eso. Y cuando la persona sí sabía, sí se acordó, cuando Patty, por ejemplo, sí sabía, sí se acordó, sí quería hacer la tarea, pues necesito saber entonces qué pasó. Y aquí vamos a encontrar diferentes respuestas. A veces pasa como que, no sé, ¿qué les digo? Hubo un accidente en su casa, se rompió un tubo y entonces no tuvo tiempo de hacerlo, o la llamaron del trabajo y no pudo hacer lo que habíamos acordado. Miren, pueden surgir muchas cosas que pueden funcionar como obstáculos para que Patty haya hecho lo que se suponía que íbamos a hacer como parte de la terapia, ¿ok? Entonces, una vez hacemos esas preguntas, miren que la lógica de esto es que antes de hacer una intervención, antes de idearnos métodos para que el consultante o Patty haga lo que se supone que vamos a trabajar juntos, necesitamos entender bien, porque si no entendemos bien vamos a disparar a la loca. Y entonces, ¿eso qué significa? Que si Patty no hace la tarea o lo que acordamos, lo que podemos hacer es empezar a explicarle por qué es tan importante que ya venga terapia y entonces, si tú no trabajas, la terapia no te va a servir. Y bueno, en mi experiencia, algunas veces esas explicaciones sirven, pero muchas otras veces los pacientes son como, sí, no, yo lo tengo claro, pero seguimos enredados con el problema de que el paciente no hace lo que se supone que debería estar haciendo para que el tratamiento funcione. Entonces, el primer paso para no entrar en explicaciones innecesarias es evaluar, tener claro qué pasó. ¿Se te olvidó? ¿No querías? ¿Sabías? Y si todo eso estuvo bien, pues entonces, ¿qué pasó? Una vez evaluamos, vamos a tratar de escoger una situación concreta. Entonces, miren que Patty puede faltar muchas veces con una tarea, pero lo más práctico es coger un día, el último día, si es el caso, la situación más reciente, para hacer este análisis. Lo mismo, si yo hice un plan de hacer ejercicio, no voy a escoger todas las veces en mi vida que he fracasado tratando de hacer ejercicio, sino puedo escoger una, la última, para tratar de entender qué fue lo que pasó. Y eso va a ser un poquito más práctico. Entonces, si el problema es que Patty no sabía, pues le aclaramos las dudas y eso va a ser suficiente para que se resuelva el obstáculo. Si el problema es que Patty no se acordaba, aquí vamos a ponernos creativos. Podemos hacer diferentes tipos de recordatorios para que Patty eventualmente se acuerde afuera. Y es esto, piensen que ir a terapia es como aprender un idioma nuevo. Uno no va a terapia a sentarse a que le resuelvan la vida. Ojalá nuestro trabajo fuera así, pero no. Cuando uno va a terapia, uno va a trabajar. Entonces eso implica que en terapia, junto con el terapeuta, uno establece como un plan de trabajo de tratamiento y lo que hacemos los dos es empezar a, digamos, a transitar ese camino y a ir logrando como ciertos avances en habilidades y demás. Entonces,
Algunas veces, si ustedes están aprendiendo un nuevo lenguaje o están aprendiendo algo muy nuevo, pues se les va a olvidar y vamos a necesitar recordatorios. Mire, yo he tenido consultantes que se tatúan las habilidades, por ejemplo, para recordar, que se hacen manillas, que hacen, no sé, avisitos y los pegan en el celular, cualquier tipo de señales que les ayude a recordar lo que estamos haciendo. Otra de las cosas que puede servir, si el problema es que no se acuerdan, es que tomen apuntes en la terapia, propiamente. Entonces, eso sirve mucho, que los pacientes tengan un cuaderno y anoten las cosas más importantes o vayan anotando al final como cuál va a ser la tarea, y eso les ahorra tener que estarse acordando de algo que es prácticamente nuevo en su vida. Ahora, este es bien interesante. Cuando el problema es que el paciente no quería, ¿sí? O que yo ese día no quería hacer ejercicio, hay que indagar un poquito más. Entonces, cuando el problema es que no se quería, hay que tratar de entender qué pasó para que no quisieras. ¿Sí? ¿Qué pasó en ese momento para que tus ganas dejaran de estar, por ejemplo, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que puede servir es conversar sobre los motivos o las razones de una manera curiosa. Nosotros a veces pecamos pensando que si una persona va a terapia tiene claro por qué va, o tiene claras las razones por las cuales hará el sacrificio, o más bien el sacrificio, no como el esfuerzo de estar en terapia con nosotros. Lo cierto es que no siempre. Y algunas veces va a ser muy útil que esos motivos y esas razones queden claras, que tú y yo podamos acordar, o que yo pueda acordar con Patti, como mira, Patti, ¿por qué tú te vas a tomar el trabajo de hacer estas actividades placenteras aun cuando no tienes ganas ni siquiera de levantarte de la cama? ¿Saben? Y pueden encontrar cosas muy interesantes y muy lindas que enganchan el tratamiento muy bien. Cosas como Patti les puede decir, ya es que estoy mamá de estar tirada en la cama porque quiero tener, no sé, un hijo, y para tener un hijo necesito un trabajo, que si ustedes pueden encontrarse mil cosas que les pueden ayudar a enganchar la motivación del consultante. Otra de las cosas es que una vez tenemos claros los motivos, pues hay que hacerlos presentes o visibles. No basta con que yo diga sí, o que con que Patti me diga sí, mira, yo quiero hacer este tratamiento o quiero hacer esta tarea porque estoy cansada de sentirme triste, ¿sí? Y quiero poder sentirme menos triste para poder ir a trabajar, por ejemplo, conseguir un trabajo o disfrutar de una cerveza con un amigo, qué sé yo. A veces solo saberlo no es suficiente. Y vamos a necesitar construir con el consultante nuevamente un recordatorio, ya no de una habilidad, sino un recordatorio de la meta, de la razón por la cual está haciendo esto. Otras veces nos va a pasar es que lo que está dañando la motivación del paciente es que les estamos pidiendo mucho, o a nosotros mismos. Si ustedes son personas que no hacen ejercicio y se proponen una meta de por los siguientes 6 meses voy a levantarme a las 6 de la mañana y voy a trotar, no sé, 10 kilómetros, pues ojalá, ¿no? O sea, uno a veces tiene un mundo ideal creyendo que ese tipo de cosas se hacen y, miren, yo he conocido personas que hacen cambios así, pero la mayoría de los seres humanos, como yo, no funcionamos de esa manera y necesitamos un proceso de tránsito un poquito más acorde a nuestras capacidades. Por eso algunas veces vamos a tener que adecuar la tarea y eso mejora la motivación del consultante. Entonces yo puedo bajarle, es decir, si la primera tarea con Patti fue, listo, vas a hacer 3 actividades placenteras al día, Patti no hace ninguna, pues de pronto puede ser muy grande para ella. Entonces podemos decir, listo, bajémosle a una, ¿qué te parece si intentamos una en el día y ahí vamos viendo, ¿no? Y ahí vamos negociando con cada consultante porque esto es de cada uno. Y otras veces lo que va a interferir con la motivación es que se estaban sintiendo muy mal. Supongamos que yo quería y tenía toda la intención de levantarme a hacer ejercicio, pero me levanté muy triste o me levanté muy enojado con algo y eso fue lo que me interfirió las ganas de poder hacer ejercicio o a Patti le pasó lo mismo y por eso no pudo hacer la tarea. Pues en ese orden necesitamos idear o usar alguna habilidad muy concreta que ella pueda usar para gestionar lo que siente y pueda eventualmente hacerlo. Entonces, por ejemplo, parte de lo que hacemos es, bueno, si lo que tienes es mucho enojo, supongamos, Patti, estás muy enojada porque no has podido hacer nada en tu semana, ¿qué te parece si antes de hacer la actividad placentera haces un par de respiraciones profundas? Eh, Intentas centrar tu atención en la respiración, en cómo se siente el cuerpo mientras entra el aire y sale, y vemos si eso te funciona. Si eso no funciona, probamos otra cosa para gestionar lo que estás sintiendo que te está interfiriendo. Eso por un lado. Y por otro lado, los animamos a algo que tiene que ver con lo que nos decía Dani hace un rato, si la pudieron escuchar. Y es que el malestar es parte de la vida. Miren, sentirse mal, aburrirse, tener miedo, estar enojados, sentir celos, hace parte de la experiencia de estar vivos. Entonces, parte de lo que nosotros podemos hacer como terapeutas o como personas es entender que no necesito levantarme con toda la motivación, toda la actitud, hacer ejercicio. Lo que necesito es levantarme y hacer ejercicio. Si eso lo hago con aburrimiento, si eso lo hago con tristeza, igual el ejercicio funciona, ¿saben?
Lo bueno de la psicología basada en evidencia es que no depende de si le tengo fe, de si me dijeron que funciona, sino la psicología funciona bien. Ustedes se toman un Dolex y el Dolex funciona. Si ustedes le tienen fe o no le tienen fe, si ustedes están felices o tristes, el Dolex en teoría funciona. Lo mismo pasa con este tipo de cosas. Si yo hago ejercicio, así lo haga completamente desmotivado, el ejercicio va a funcionar en sí mismo. Si yo hago esta tarea, no tengo que hacerla con la mejor actitud, si yo la hago, esto funciona. Entonces, trabajamos eso con el consultante y eso puede traer como buenos resultados para nosotros. Si el problema es otra cosa, pues nada, tratamos de resolver ese problema único que pudo haber salido. En ese orden de ideas, a veces puede pasar, por ejemplo, que otras personas interfieren, entonces, no sé, el jefe de Patty la llamó y no la dejó hacer la tarea, o la llamaron para el trabajo, entonces tendremos que resolver eso, o algunas veces son cosas excepcionales. Por ejemplo, yo he tenido pacientes que no logran llegar a terapia porque hubo un paro nacional. O sea, como ellos qué pueden hacer con eso, ¿me entienden? O sea, si quieren venir, si sabían, si se acordaron, pero hubo un paro y bloquearon el bus, pues. Entonces, cuando hay cosas excepcionales, pues no perdamos tiempo tratando de intervenir algo pues que no depende de los pacientes y bueno, ahí nos podemos ir moviendo, ¿no? En términos generales, ese es más o menos el mecanismo para poder hacer esta evaluación. Ya después de que podemos evaluar y encontramos cuáles son las razones, pues para realizar los cambios hay que reconocerlos, celebrarlos y felicitar a los consultantes o felicitarnos a nosotros mismos. Si ustedes lograron con un missing links que un paciente llegara a tiempo, háganselo saber, háganle saber que eso es un avance terapéutico, ¿sí? Eso es como el niño que nunca ayuda en la casa y algún día por cosas de la vida se levantó y lavó un plato y entonces los papás le dicen, pero si va a lavar, lave bien. No, muchachos, por favor, ¿qué nos pasa? Vamos a eso. Eso disminuye la probabilidad de que el niño diga, sí, yo te ayudo. No, 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 para nada. ¿Sí me entienden? Entonces, parte de lo que va a pasar es que si el consultante logra llegar al tiempo, pues lo felicitamos, no le vamos a hacer una fiesta, pero lo felicitamos y le decimos, reconocemos el esfuerzo que está haciendo y eso es un muy buen, digamos, elemento para mantener el avance en el consultante. Otra de las cosas es que tengan en cuenta que el cambio toma tiempo. Piensen qué tan difícil es para cada uno de nosotros cambiar un hábito. O empezar a hacer algo nuevo o hacer algo saludable y tengan en cuenta eso también para mantener una postura compasiva con el consultante e ir yendo un día a la vez. No esperen que por una conversación que tienen el consultante ya va a empezar a cumplir todas las tareas y va a llegar siempre a tiempo y va a responder todas las preguntas. No, algunas veces sí pasa, pero otras veces no y está bien. Es decir, desde que haya un progreso constante al ritmo de cada uno, pues está bien. Y este análisis, pues algunas veces se hace más de una vez. Lo otro es que la conducta es multicausal y eso significa que hay múltiples razones por las que Patty puede no hacer una tarea o puede levantarse del consultorio e irse y las razones pueden variar de sesión a sesión. Entonces, parte de lo que va a implicar esto es que cada vez que hacemos un análisis nuevo, como que tengamos en cuenta que puede haber una nueva razón que no conocíamos antes y que tenemos que intervenir ahora. Con la mayoría de los consultantes, hacer uno o dos análisis es suficiente. Hay otros consultantes con los que sobre una misma conducta que interfiere con la terapia, trabajamos 4, 5, 6 veces y hasta más, pero no es como la mayoría de los casos. Bueno, eso en términos generales es cómo funciona como terapeuta. Ahora les voy a contar un ejemplo, porque no encontré un mejor ejemplo, sino algo que me pasó a mí. Y cómo usé este análisis para salvar mi vida. Hace un par de días, vi un video de un tipo súper flaco que hizo un reto de hacer 100 burpees en un mes. No sé si ustedes saben que es un burpee, es un ejercicio súper pesado de hacer, que desgasta un montón. Y entonces Andrés vio un video. Y entonces Andrés, ¿qué pensó? Yo me voy a hacer ese reto de los 100 burpees en 30 días para ponerme bien papi, para estar bien churro. Y adivinen qué fue lo que pasó. Efectivamente. Andrés no lo hizo, ¿no? Y bueno, aparte de sentirme supremamente frustrado, pues dije, bueno, pues hagamos un missing links a ver qué carajos pasó. Entonces, después del primer día donde yo había dicho, listo, voy a hacer este reto de los burpees y al otro día darme cuenta que había fracasado y no había podido, pues me pregunté, o sea, ¿sabía que iba a hacer esto? Sí. ¿Mm? Y en el primer día lo que me di cuenta es que no me había acordado. O sea, como era algo nuevo, no hacía parte de mi rutina, pues se me olvidó, ¿sí? Entonces dije, bueno, aquí está el problema. Entonces, ¿qué hice? Puse una alarma. Listo. Al otro día, ya era el segundo día del supuesto reto, ¿no? Pues lo que pasó es que ya sabía, sí me acordé, pero otra vez no lo hice. Entonces volví a preguntarme, bueno, ¿qué pasó? Sabía, sí, me acordé, sí, porque sonó la alarma, eso sí se los puedo asegurar,
pero no quería. Y cuando me pregunté, bueno, ¿qué pasó para que yo no tuviera ganas de hacer ejercicio el día de hoy, sabiendo que me quiero poner bien papi, como les estoy contando ahí, ¿no? Parte de lo que ocurrió es que yo estaba planeando hacer el ejercicio en la noche. Y yo en la noche estoy muy cansado, entonces obviamente voy a tener cero ganas de hacer ejercicio por la noche. Y entonces me di cuenta que lo que estaba interfiriendo con que yo pudiera hacerlo era eso, precisamente eso, que me daba mucha mamera hacerlo en esa hora. Entonces, ¿qué hice? Cambiarlo a la mañana. Bueno, al tercer día. Al tercer día no lo pude hacer otra vez. Fue un proceso difícil, sí. Me frustré un montón, pero bueno, ya esto funcionó. Al tercer día sí lo sabía, sí me acordé, ya quería porque estaba por la mañana, pero no lo volví a hacer otra vez, era ya la cuarta vez y yo ya estaba como maldita sea, qué fastidio. Y en el último lo que me di cuenta es que lo que interfirió fue que en el momento en el que yo iba a hacer el ejercicio, era el momento en el que normalmente nosotros desayunábamos pues en mi casa. Entonces dije, pues bueno, el obstáculo es ese, entonces me tocó moverlo un par de horas. Y después de 4 veces haciendo este ensayo y acomodándome, pues les puedo contar que no llevo los 100 días ni nada de eso, pero ya empecé a hacerlo y ya no hay tantos obstáculos y bueno, está funcionando. Eso en términos generales. Ahora, para las personas que quieran conocer más de esto, van a tener 2 fuentes. El libro más nuevecito es este de Alexander Chapman, el que está, muy bueno, no sé si está a su izquierda o a su derecha, y ambos son azules, ¿no? Es el que dice, bueno, el de Alexander Chapman, ahí está, el autor es de 2016, es un libro de DBT muy bueno para modificar conductas que interfieren con la terapia, y hay otro libro que es como la mamá de los pollitos, básicamente, que es este libro azulito, que es el de DBT Skills Training, y ahí van a encontrar mucha más información, no solo de cómo modificar estos comportamientos, sino también de cómo entrenar habilidades a sus consultantes. Y listo, eso es todo.